Hermanos y hermanas, buenas noches a todos. Esta noche, vamos a explicar la verdad que el Padre Celestial Jehová le dio al hermano Sibo. Entonces vemos que, en Apocalipsis capítulo 12, hay una mujer. Esta mujer está vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y estaba encinta. Estando encinta, dio a luz un hijo varón. Como bien sabemos, por ejemplo, cuando una hermana queda encinta, siempre se le pregunta, hermana, ¿de quién es el hijo que esperas? Es como por ejemplo, María, la madre del Señor, cuando quedó encinta, la gente se preguntaba, María no se ha casado. ¿De quién realmente es el hijo que lleva en su vientre? Más adelante descubrimos que llevaba en su vientre al Hijo de Dios. Pero ¿cómo pudo concebir al Hijo de Dios? ¿Acaso el Padre Celestial Jehová se casó con María? Para nada. Fue el Padre Celestial Jehová quien directamente puso el espíritu de su Hijo en el vientre de María. Así María concibió a nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús, de esta manera, tras 10 meses de gestación, se hizo hombre. Él se convirtió en la verdad, en el Señor Jesús hecho carne. Pero en el Apocalipsis, esta mujer, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza, una corona de 12 estrellas, esta mujer, también quedó encinta, y además dio a luz un bebé, el hijo que llevaba. Este bebé fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, hermanos y hermanas, ¿de quién creen que es el hijo que llevaba esta mujer? ¿Quién realmente la hizo concebir? ¿Quién realmente hizo que esta mujer concibiera? Y luego, ¿de quién es realmente el hijo que nació? Pues bien, hoy el hermano Sibo va a explicárselo a los hermanos y hermanas. En cuanto a esta mujer, primero Sibo dice que esta mujer no representa a una persona real. Se usa a una mujer para prefigurar, para simbolizar. Esta mujer simboliza el reino de los cielos. Se refiere al reino celestial. Prefigura a la esposa de Dios, a la esposa de Cristo el Señor, y a la esposa del hermano Sibo de Israel. Y antes de que el hermano Sibo hable sobre esta mujer, primero hablará de el 12 de julio del año pasado. Es decir, el 12 de julio de 2025. El hermano Sibo, en un sueño, tuvo un sueño muy maravilloso. En el sueño, el hermano Sibo estaba regando un campo de arroz. En aquel momento, la edad del hermano Sibo en el sueño parecía ser de solo unos 12 años, muy pequeño, sumamente pequeño, pero ya sabía cómo dirigir el agua, viniendo desde el canal, para regar el arrozal de la casa. Los brotes del arrozal crecían muy bien, muy verdes, a punto de florecer, pero aún no habían brotado. Aún no habían brotado las espigas de arroz, es decir, las espigas de arroz ya se habían convertido en este tipo de brotes a punto de florecer. En ese momento, el padre del hermano Heber se paró al lado de Heber y le dijo a Heber, debes casarte y tener hijos. Papá desea que tú te cases y tengas hijos lo antes posible. Entonces Heber le respondió a su papá, papá, aún soy muy pequeño, ahora todavía soy muy joven, todavía muy pequeño, aún no he llegado a la edad de casarme, y además quiero esforzarme por predicar el Evangelio de Jehová, el Padre Celestial. Quiero esforzarme por predicar el Evangelio, y aún no tengo prisa por casarme. Y entonces despertó del sueño. Entonces, este sueño, el hermano Heber lo explicó de manera maravillosa. El padre del hermano Heber anhelaba que el hermano Heber se casara y tuviera hijos lo antes posible. ¿Pero con quién se casaría? ¿Y qué clase de hijo tendría? Resulta que este papá en el sueño no era su padre terrenal. El padre del hermano Heber ya había fallecido hace mucho. Este papá era el Señor Jesucristo, es decir, nuestro amado papá, el Señor Jesucristo. Entonces, los brotes en el sueño, los brotes del arrozal en el sueño, simbolizan a los predestinados a ser salvos y a tener vida eterna. Pero el hermano Heber era aún muy joven en ese momento, y su papá le dijo, debes casarte y tener hijos lo antes posible. Y él no solo hablaba de casarse, sino que dijo, casarse y tener hijos. Entonces, realmente,
¿Con quién se casaría? Más adelante, nosotros, los hermanos y hermanas, lo entendemos. El hermano Heber es el sol. En el Apocalipsis, el de vestido del sol. Ese sol. Entonces, en el Apocalipsis, esta mujer, ella está vestida del sol. Es decir, vestida del sol. Es como si el sol estuviera en su espalda. O como si la abrazara. Con la luna debajo de sus pies. Y sobre su cabeza, una corona de 12 estrellas. Y esta mujer, ella estaba encinta. Dio a luz a un niño. Y esta mujer, al estar encinta, ¿de quién era el hijo que llevaba? ¿Y quién era este niño? Nosotros decimos, esta mujer, se llama el Israel del nuevo pacto. Se llama la nación de Israel. La nación de Israel del nuevo pacto, también llamada el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de Cristo. Esta mujer, ella estaba encinta de el hijo del hermano Heber. Pero ¿cómo iba a concebir al hijo del hermano Heber? Cuando esta nación claramente es una nación, ¿cómo es que está embarazada? Resulta que la mujer representa a una nación. Entonces, el esposo de esta nación es el sol. Heber, el sol del Nuevo Testamento. Entonces, al concebir el sol, el hijo que da a luz, ese es el hijo del sol. Por ejemplo, una mujer queda embarazada. ¿De quién recibe el embarazo? Entonces, este hijo, el bebé en el vientre, es de ese hombre. Entonces, lo que esa mujer concibió es el hijo del hermano Heber. Entonces lo que nace es el hijo del hermano Heber. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es que quedó embarazada de el hijo de Heber? ¿Cómo es posible que Heber, con una nación, haga que una nación quede embarazada y dé a luz a una nación? Los hijos de una nación, ¿de dónde vienen? Resulta que esto viene de esta manera. Viene a través del Evangelio. Es lo que a continuación se va a predicar. ¿El Evangelio de quién es? Es el sol. El Evangelio del Israel del Nuevo Testamento. Es decir, predicar el Evangelio del hermano Heber. Así, al predicarse el Evangelio del hermano Heber, al predicarse el Evangelio, esta mujer es llamada el reino de los cielos, también llamada la nación de Israel, y también llamada el reino del Señor Cristo. Entonces, la predicación del Evangelio, lo que va a predicar es el Evangelio del hermano Heber. Todos los que creen en el Evangelio del hermano Heber son llamados, en el Apocalipsis, los miembros de este bebé. Este bebé. Antes pensábamos erróneamente que eran solo 144,000 personas. Está en el libro del profeta Isaías. No sé si es el capítulo 60, o qué capítulo, o el 65, o el capítulo 66. Hay un pasaje de la Escritura que dice, la que no puede concebir, la mujer que no puede dar a luz, canta de júbilo, da voces de alegría, porque la mujer sin esposo tiene más hijos. Dice Jehová. Y luego dices, esta Sión, esta mujer, llamada Sión, antes de tener dolores de parto, dio a luz a un hijo. Sión, antes de sentir el dolor, dio a luz a un bebé. Y luego dice, ¿quién ha oído que los hijos de una nación nazcan en un solo día? ¿O que los habitantes de la tierra, en un solo día, nazcan? Así que este bebé representa a los hijos de una nación, porque esta mujer representa a una nación. La mujer vestida del sol representa a una nación. Entonces, el hijo que ella da a luz es una nación que da a luz a otra nación, a los hijos de toda una nación. Ahora es cuando entendemos que el bebé del Apocalipsis representa a los hijos de una nación. Y estos hijos de una nación, ¿cuántas personas serán? Los hijos de esta nación, en esta era, tendrán más de 2.000 millones de personas, llegando al nuevo universo, a la nueva tierra, cuando se cumplan los 1000 años. Durante el periodo de 1000 años, habrá muchísimos, que ya han muerto en el pasado, que resucitarán, resucitados, cuando se cumplan los 1000 años, contando desde entonces, este bebé, que en el Apocalipsis, es el pueblo nacido de la mujer. ¿Cuántos serán en total? Podrían ser hasta tan numerosos como 20.000 millones. Es decir, este bebé al final equivaldrá a 20.000 millones de personas. Los hermanos y hermanas dicen, ¿cómo puede un solo bebé representar a una nación? Esto es muy maravilloso, muy maravilloso. Todas las naciones y pueblos han sido ocultados sobre cómo un bebé es una nación. Así como una mujer representa a una nación, entonces este bebé representa a los ciudadanos de una nación, a un país, es decir, a todas las personas. Al igual que al principio, Abraham
el Padre Celestial le cambió el nombre a Abraham, diciendo, el próximo año, tu esposa Sara te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Habiendo dicho esto, le cambió a Abraham el nombre por Abraham, diciendo, he hecho mi pacto contigo, serás padre de muchas naciones. Entonces, para Abraham, él solo tenía un hijo. ¿Cómo puede un solo hijo hacerlo padre de muchas naciones? Se refiere a que, este hijo, todos sus descendientes, este hijo, y todos los descendientes de este hijo, serán suficientes para formar muchas naciones. Por lo tanto, Isaac representaba a todos los descendientes de Abraham. Por eso Abraham, aunque solo tuvo un hijo, el Padre Celestial le prometió que de este hijo nacerían los hijos de una nación. Por lo tanto, Abraham se convirtió en padre de muchas naciones, aunque no sería hasta el próximo año, cuando tendría un hijo. Este año ya le cambió el nombre a Abraham, que significa padre de muchas naciones. Por ejemplo, Adán. Originalmente, Adán era una sola persona, pero Dios consideró a todos los hijos de Adán, a todos sus descendientes, como los miembros de Adán, como los descendientes de un solo hombre, los miembros de una sola persona. Esto significa que, aunque Adán era una sola persona, él representaba a toda la humanidad, representando a todos, desde Adán hasta el fin del mundo, a todas las personas. Solo que, entre la gente de Adán, más tarde se descubrió que había un bebé que reemplazó el oficio de Adán. Reemplazó a Adán. Este bebé es el bebé del Apocalipsis. Entonces este bebé, la Biblia dice, que se convertirá en el Padre eterno. El Padre por siempre y para siempre. ¿Qué significa esto? Decir que este bebé se convierte en el Padre eterno significa que este bebé tendrá innumerables descendientes. Por eso, el hermano Heber dijo que el Señor Jesucristo en el sueño, el padre de Heber, el Señor le dijo a Heber, debes casarte y tener hijos lo antes posible. No solo dijo casarse, sino también lo antes posible. Casarte y tener hijos significa que, pronto el reino será entregado al hermano Heber, para que el hermano Heber tenga hijos que se conviertan en los hijos del reino. Es decir, Dios y el Señor pronto van a dar el reino de los cielos al hermano Heber, y luego dar el reino de los cielos al hermano Heber. Los hijos nacidos en el reino de los cielos significa que son los hijos de una nación. Hacer un pacto para dar el reino de los cielos a Heber de Israel. Entonces, tal como dice la Biblia, el reino será dado a aquellos que den fruto a su tiempo. Entonces, después de recibir el reino, Dios dará su reino al hermano Heber, lo que significa dar la autoridad de Dios y del Señor Cristo al hermano Heber. La palabra reino, en inglés, representa un reino. Es decir, el reino de un rey. Significa obtener el poder político de Dios, poseer el poder político de Dios y del Señor Cristo. Eso es el reino. Es dar el poder político del Padre Celestial y el del Señor a Heber, para que Heber engendre a los hijos de una nación. Entonces, tal como en la antigüedad, cuando David reinaba, se decía que David se sentaba en el trono de Dios para reinar. Es decir, David se sentaba en el trono de Jehová para gobernar a Israel. Esto significa que Dios le dio el poder político a David, y así David pastoreó a Israel. Entonces, el Padre hizo que el hermano Heber soñara en su sueño con casarse y tener hijos. Con casarse y tener hijos lo antes posible. Lo que significa obtener lo antes posible lo otorgado por Dios y el Señor, la autoridad de Dios, la autoridad de Cristo, para convertirse en Dios, convertirse en el Señor, y obtener el poder político de Dios y del Señor Cristo. Obtener el poder político es el reino. Por ejemplo, decimos, el cielo, nuestro Dios, le da este poder político al PCC, es decir, le da el poder político al PCC, lo que significa dejar que el PCC ejerza el poder y gobierne sobre China. Entonces, por la misma lógica, Dios hizo que el hermano Heber se casara, refiriéndose a entregar el reino, el gobierno, el reino de Dios y el reino de Cristo. Es decir, el gobierno de Dios y del Señor Cristo. La autoridad de la vida eterna a Heber. Luego, hacer que el hermano Heber obtuviera la vida de Dios y del Señor, y también obtuviera la autoridad para poder engendrar hijos. Esos hijos engendrados serán tanto de Dios como del Señor, y también del hermano Heber. Los hijos nacidos pertenecerán a Dios, a Cristo, y bajo el nombre del Espíritu Santo. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.